Les agradezco la presencia aquí, sobre todo a los concurrentes a la jornada de literatura argentina, que después de 3 días intensos de trabajo tienen la paciencia de todavía quedarse hasta el final a ver qué tenemos para decir sobre el lunfardo. Para comenzar, quiero agradecerle a la doctora Cisca su invitación para esta conferencia de cierre de las jornadas, y espero que no se arrepienta de su gentileza, y también espero que ninguno de ustedes se arrepienta de haberse quedado hasta este final. Me propongo hablar del lunfardo en la literatura argentina, para lo cual será preciso dedicarme primero a explicar cómo se originó y fundamentalmente qué es. Para empezar, habría que decir lo que no es. El lunfardo no es un idioma, porque las palabras que lo componen son esencialmente verbos, sustantivos y adjetivos, de manera tal que carece de pronombres, preposiciones, conjunciones y prácticamente de adverbios, y además porque utiliza la misma sintaxis y los mismos procedimientos flexionales que el castellano. No es posible hablar completamente en lunfardo, aunque se suele decir hablar en lunfardo, sino a lo sumo hablar con lunfardo. Tampoco es un dialecto, porque un dialecto es una variedad regional de una lengua. Evidentemente existe un dialecto rioplatense o porteño de la lengua española, pero eso implica la confluencia de distintos elementos, además de aquellos que pertenecen al campo lexical. Una fonética determinada, un modo particular de pronunciar la S, la C, la Y, etc. La existencia de pronombres alternativos de segunda persona, vos y ustedes, en lugar de tú y vosotros, distintos de los del español estándar, la consiguiente concordancia verbal con estos pronombres, vos podés y no vos puedes, ustedes saben y no ustedes sabéis. Claro que también un dialecto se reconoce por sus lexemas, es decir, por sus vocablos, y en todo caso podría decirse que el lunfardo es un elemento más dentro de todos los que caracterizan a este dialecto de Buenos Aires. Pero en el plano léxico hay además otras cuestiones a tener en cuenta que no tienen nada que ver con el lunfardo. Los hablantes de un dialecto seleccionan de todos los lexemas que integran la lengua algunos que no son los mismos que eligen los hablantes de esa misma lengua en otros sitios. Por ejemplo, un hablante del dialecto rioplatense llama frutilla a lo que un hablante del español peninsular llama fresa, o pollera a lo que el segundo llama falda. José Govelo inicia su aproximación al lunfardo con esta afirmación: el principal propósito de mi librito Lunfardía era el de arrebatar el lunfardo de la jurisdicción de la criminología para aproximarlo a la lingüística. Aunque en gran medida aquella aspiración se vio cumplida, sobre todo a partir de la creación de la Academia Porteña del Lunfardo en diciembre de 1962, no deja de ser asombroso que todavía los límites del lunfardo permanezcan tan confusos. No solo sigue habiendo imprecisiones en su caracterización, sino también siguen proponiéndose para él definiciones impropias o peor, completamente equivocadas. Tan grande es la confusión que existen muchas palabras que los hablantes creen que son lunfardismos y en la enorme mayoría de los casos son vocablos asentados hace siglos en la lengua española. Los ejemplos son muchos y elijo solamente algunos. Aportar, llegar; autobombo, autoelogio desmesurado; buraco, agujero; castañazo, puñetazo; curda, borrachero y también borracho; curdela, borracho; descolgarse, decir o hacer una cosa inesperada; espichar, morir; fiambre, cadáver; fritanga, conjunto de cosas fritas; ganga, cosa apreciable que se adquiere a bajo costo; gallola, cárcel; jeringar, molestar; jeta, cara humana; lanzar, vomitar; mamarse, embriagarse; mechera, ladrona de tiendas; pipiolo, novato; plomo, persona pesada y molesta; guita y tela, por dinero; pollo, escupitajo; recular, retroceder;
tranca, borrachera, trastada, acción mala o inesperada contra alguien, y las expresiones debuten excelente y al pelo a punto. Contra lo que suele creerse, ninguna de las voces mencionadas es un lunfardismo. Por décadas se consideró al lunfardo como un léxico de la delincuencia, en virtud de dos razones. Primero, según estudió el profesor Amaro Villanueva, la voz lunfardo ha evolucionado a partir del romanesco lombardo, que significa ladrón. Segundo, sus primeros estudiosos fueron criminalistas o policías. El hecho de que el término lunfardo significara en su origen ladrón llevó a conclusiones erróneas a los que se acercaron originariamente a estudiar el fenómeno. Pero el lunfardo no es, ni lo fue nunca, un vocabulario delictivo. Por una deformación profesional, quienes lo describieron primero, Benigno Lugones, Luis María Drago, Antonio de Lepiane, José Álvarez, Raimocho y Luis Villamayor, entre otros, le adjudicaron erradamente ese pecado original. Un cuadro de costumbres de Juan Piaggio de 1887, publicado en La Nación, ya demuestra el error al presentar a dos jóvenes humildes, pero no delincuentes, chamullando en lunfa y utilizando voces como Tano, Chucho, Batuque, Morfi, Escabiar y Bento, todas ellas perdurables hasta hoy. No obstante, son memorables las palabras lacerantes, tantas veces presentadas como definitivas, que el joven Borges escribió sobre el lunfardo en el artículo Invectiva contra el arrabalero, incluido en su libro El tamaño de mi esperanza, de 1926. Allí Borges afirma que el lunfardo, cita, es un vocabulario gremial como tantos otros, es la tecnología de la furca y de la ganzúa. Estas palabras parecen cerrar el asunto para siempre, pero humildemente creo que nuestro gran escritor estaba equivocado. Y además el error se halla muy extendido. Se oye a muchas personas cultas decir que el lunfardo es un vocabulario propio del ámbito delictivo o incluso más puntualmente un vocabulario de la cárcel. Una cosa es que tecnicismos del robo o palabras del ámbito carcelario hayan pasado al lenguaje popular a través de poemas difundidos en folletos o revistas o a través de letras de tangos y milongas, y otra muy distinta es que pueda pensarse que esos términos son la quinta esencia del lunfardo. Es obvio que en toda profesión existe una jerga propia, lo que en lingüística se denomina tecnolecto. Los policías, que a fines del siglo XIX han tratado de hallar en Buenos Aires palabras propias de los ladrones, hacían su trabajo, claro, pero no supieron ver, y no podían verlo porque no eran lingüistas, algo crucial. Las palabras que conformaron sus primeros léxicos excedían en mucho al tecnolecto y eran en realidad parte de un sociolecto, es decir, un modo de expresión de las clases populares, entre las que por supuesto había ladrones, razón por la cual aparecían en las listas palabras del tecnolecto. Si alguien se tomara el trabajo de distinguir en el diccionario de Lepiane, el primer diccionario oficial del lunfardo de 1894, los vocablos de este tecnolecto de los vocablos más generales, los del sociolecto, vería que los tecnicismos malandrines no son mayoría. La mezcla de ambos grupos de palabras solo prueba una cosa: la confusión histórica por parte de la inteligencia entre pobreza y mal vivir. Es obvio que bobo, sotala o yua eran voces pertenecientes al tecnolecto de los ladrones de fines del siglo XIX, pero también lo es que atorrante, bullón, chucho, gamba, orto, morfar, guita, piña, etc., eran por entonces palabras extendidas en los sectores más modestos, dentro de los cuales, insisto, había también delincuentes que por supuesto las usaban. En suma, el lunfardo no fue, y no lo es ahora, ni un tecnolecto ni una jerga profesional.